En este proyecto que a continuación verá, encontrará diversos aspectos básicos de la estadística, ya que este es el análisis estadístico descriptivo e inferencias de la población y territorios de los municipios de los estados de Chihuahua y Sonora. El equipo sabe que constantemente los niveles de población aumentan con el paso del tiempo, generando que el territorio también se expanda de una forma significativa. Así, se vive con comodidad, todo se adapta de acuerdo con cada necesidad. Antes de iniciar con el tema de desarrollar, empezaremos dando una breve explicación de la correlación con los siguientes estados, Sonora y Chihuahua. El estado de Sonora es el segundo más grande de México, rodeado por mar, desiertos y montañas. Tiene una cantidad de 72 municipios que se observarán detalladamente. Por otro lado, está el estado de Chihuahua, que es el más grande de la República Mexicana. Su grandeza ofrece una gran diversidad de paisajes, desierto, reservas naturales, con una gran variedad de flora y fauna, una boscosa vegetación, sus templadas praderas y la Sierra Madre Occidental. Este estado está compuesto por 67 municipios. Ambos presentan cierta similitud gracias a la cercanía que tienen. Además, son los dos más grandes en todo el país. Ambos cuentan con gran historia gracias a que se formaron hace bastantes años. El proyecto plantea su justificación, su objetivo general, los específicos y está formado por gráficas y medidas estadísticas y sus interpretaciones. También por el uso de distribuciones de probabilidad para la toma de decisiones, una estimación de parámetros y pruebas de hipótesis de ambos estados, una diferencia entre parámetros y pruebas de bondad de ajuste a distribuciones teóricas, una conclusión en la cual planteamos el punto al que llegamos y por último, las referencias de los medios que se utilizaron para obtener información. Esperamos sea de su agrado. La justificación de este proyecto es que se elabora para comparar la superficie y habitantes entre los estados de Sonora y Chihuahua. De esa manera, facilitamos la lectura de la información y pasarla por medio de fórmulas Excel. Y así a su vez mostramos las capacidades y los temas aprendidos en clase, y qué mejor que reflejarlos en este proyecto. Por medio de lo que son diagramas y tablas, interpretamos los datos proporcionados de manera comprensible y entendible para ver las diferencias e igualdades entre las dos entidades, que son Sonora y Chihuahua, lo que nos permite interpretar de distintas maneras los niveles de habitantes y el nivel de superficie de cada estado. Como podemos observar en la sección 1, que es la de introducción, ahí se nos habla sobre las diferencias de ambas y sus datos más sobresalientes. Entonces, con la tabla y la información obtenida, logramos usar la tabla que más se nos facilite para mostrar la información necesaria. El objetivo general que tiene este proyecto es comparar habitantes y superficie de dos estados en particular, de Sonora y Chihuahua, por medio de información organizada en tabuladores y gráficas, con el fin de que el lector puede interpretar fácilmente la información que se pretende dar a conocer, así como también obtener un conocimiento básico de los temas y aprender de manera correcta a realizar las tablas de distribución de frecuencias, los histogramas, los polígonos de frecuencia, las ojivas menor que y las mayor que, los diagramas de dispersión, conocer y saber representar el grado de correlación que existe entre dos variables, los diagramas de caja, la media aritmética, la mediana y la moda, los cuartiles, deciles y sobre todo conocer la diferencia cuando nos están pidiendo una comparación entre estados, entre superficies y entre habitantes. Al igual que realizar de manera correcta las distribuciones binomiales de Poisson, hipergeométricas y normales. También obtener muestreos probabilísticos con técnica simple, sistemática por estratos y por conglomerados de manera correcta, y que los parámetros poblacionales, los estimadores puntuales, la estimación por intervalos, los teoremas de Chebyshev con los distintos tipos de muestreo, las pruebas de hipótesis y las diferencias entre parámetros y pruebas de bondad de ajuste a distribuciones teóricas se realicen correctamente. Por otro lado, están los objetivos específicos, los cuales son identificar e interpretar datos para la toma de decisiones, realizar las tablas de distribución de frecuencias de los histogramas, el polígono de frecuencias, las ojivas menor y mayor que, los diagramas de caja y de dispersión, interpretar correctamente las tablas y gráficos, calcular mediana, moda y media aritmética, cuartiles y deciles de los datos,
al igual que realizar los procedimientos para una aplicación de la distribución binomial como de Poisson hipergeométrica normal, obtener su media, varianza y desviación estándar. También obtener muestras probabilísticas con la técnica simple, sistemática, por estratos y por conglomerados, los parámetros poblacionales y estimadores puntuales, la estimación por intervalos para un nivel de confianza de 90, 95 y 99%, los teoremas de Chebyshev, entre otros. A continuación presentaremos solo algunas de las representaciones gráficas que pudimos realizar a lo largo de nuestro proyecto de investigación. Y como podemos observar en esta figura, es un histograma comparativo entre los habitantes de los municipios de ambas entidades, en el estado de Sonora y en el estado de Chihuahua. Claramente se puede ver que la población más grande se encuentra en el estado de Sonora en el intervalo de 371.5 a 2000.5, con un aproximado de 43% del porcentaje de municipios de esta entidad. A diferencia del estado de Chihuahua, donde su representación más grande de población sería en el intervalo de 5.000.5 a 10.000.5, con un aproximado de 26% del porcentaje de municipios. Uso de distribuciones de probabilidad para la toma de decisiones. Este método nos permite encontrar la distribución que hay entre un determinado lugar. Por ejemplo, aquí se utilizan algunas que son distribuciones. Entre ellas está la binomial, la distribución de Poisson, normal e hipergeométrica. Aquí en el ejemplo utilizamos primero la aplicación de la distribución normal. Se dice que se hace una muestra al azar de 20 municipios del estado de Chihuahua. Tenemos que calcular la probabilidad de que 5 de ellos tengan menos de 3.000 habitantes. Entonces, ya con las muestras que obtenemos, podemos empezar a hacer el cálculo y nos da que 0.1677 es la probabilidad que hay de que 5 de ellos tengan menos de 3.000 habitantes. En el inciso B nos habla ahora pero de kilómetros cuadrados, hablando de superficie. Entonces nos dice que quiere que 10 de ellos tengan menos de 5.000 kilómetros cuadrados y nos da la respectiva, el cálculo ahí son los números que nos dan, que es la probabilidad que existe de que haya ese número de habitantes o lo que se pida. Ahora, aplicando la distribución de Poisson, nos dice que calculemos la probabilidad de que en un territorio chihuahuense de 30.000 kilómetros cuadrados haya 2 o más municipios. Aquí lo que nos está pidiendo es que haya a partir de 2, no tenemos que sacar el cálculo de 0, 1, sino a partir de 2 o más municipios. Y ya vemos que es una probabilidad muy alta, que prácticamente podemos afirmar que sí va a haber 2 o más municipios en 30.000 kilómetros cuadrados. En este apartado, nosotros estamos hablando acerca de lo que es la estimación de parámetros y pruebas de hipótesis. Las pruebas de hipótesis son muy importantes para un investigador, ya que después de un arduo trabajo y de estar realizando los cálculos que se nos piden, es muy importante comprobar la hipótesis. Nosotros en nuestro proyecto tenemos 2 opciones. Después de haber realizado todos los cálculos que se nos piden, nosotros debíamos de escribir, de explicar si aceptábamos o rechazábamos las hipótesis alternativas que habíamos establecido desde un principio y ver cuál es la que se adaptaba a nuestro problema. Esto se puede comprobar después de utilizar una técnica que vaya adaptada a nuestro problema. A continuación les hablaremos de la estimación de parámetros. Los métodos de estimación de parámetros se encargan de asignar un valor al parámetro o al conjunto de parámetros que caracterizan el campo sujeto a estudio. La fórmula matemática que lo determina se denomina estimador. Pueden existir diferentes tipos de parámetros que se pueden aplicar, como rangos, ya será dependiendo del nivel o del rango que queramos averiguar o estimar su valor. Puede pedirnos la cantidad de algo, la cantidad de personas, nos puede pedir la diferencia de, etc. En nuestro caso, en nuestro proyecto usamos un parámetro de
más de 250,000 y menos de 250,000 en algunos casos. En otros casos fue diferente. Pero esto es un ejemplo de un parámetro que se puede usar, ya que esto nos permitirá conocer el rango específico que ocupamos y no el general, el todo se puede decir, ya que así nos va a dar un valor más exacto y más determinado al parámetro que ocupamos o al rango que necesitamos dentro de todo. Para esto es la función de los parámetros que nos permitirá tener un valor más exacto a diferencia de tener un valor más en general, lo cual pueda permitirnos más errores o más espacios con dudas o en blanco que puedan existir. Por último tenemos el tema de diferencias entre parámetros y pruebas de bondad de ajuste de distribuciones teóricas. En este tema se verá todo lo que vimos prácticamente en el proyecto, que es la utilización de parámetros, pruebas de bondad, que son las hipótesis, y que si se ajustan a distribuciones teóricas, como se mencionó en temas anteriores, que son las probabilidades. Aquí, por ejemplo, utilizamos que teniendo en cuenta las distribuciones de datos agrupados construidas en el primer avance, considere los promedios de habitantes por municipio del estado de Chihuahua y de Sonora, y pruebe las siguientes hipótesis nula y alternativa. Aquí se hace la muestra de los dos estados. Hacemos una tabla de datos de los estados. De Chihuahua tenemos que primeramente la muestra, sacamos la media, la desviación estándar y la varianza. Hacemos lo mismo con el estado de Sonora. Entonces a partir de ahí empezamos a calcular lo que son estimamos los parámetros. Y ya que sustituimos en la fórmula, antes de eso nos pide que utilicemos un nivel de confianza del 90%, que equivale a 1.645. Entonces a partir de ahí sacamos utilizamos la fórmula y sustituimos en ella los valores que ya tenemos. Y ahí nos da un parámetro, que ese parámetro lo podemos comparar para que nos diga que si de verdad se puede comprobar que la hipótesis nula se rechaza o no. Y supuestamente este problema dice que la hipótesis nula se rechaza. Como también, considerando las distribuciones de los datos agrupados construidos desde el primer avance, por medio de las diferentes distribuciones, la normal, binomial y de Poisson, pudimos darle respuesta a algunas hipótesis, utilizando uno de los ejemplos que vienen en el proyecto, el cual se probará si la distribución del número de habitantes del estado de Sonora se ajusta o no a una distribución binomial, por lo cual se tiene como respuesta que se rechaza la hipótesis nula, ya que el valor de x al cuadrado calculado de 7.8147 con un grado de libertad de 3 es menor que el valor crítico calculado de 92.631.621. Por lo tanto, se concluye que no hay suficientes datos estadísticos para aceptar que el número de habitantes del estado de Sonora se ajuste a una distribución binomial. Como resultado de la investigación estadística que presentamos, es posible concluir que existe una gran relación entre las grandes y pequeñas cantidades de habitantes de los 67 municipios que corresponden al estado de Chihuahua y de los 72 municipios correspondientes al estado de Sonora, así como de las grandes extensiones de kilómetros de la superficie de los municipios de ambos estados. Aunque cada parte del proyecto tuvo su nivel de dificultad, pudimos sacarlo adelante como equipo y llevarnos una gran enseñanza.